Ok, vamos a ver un ejemplo con lo que vimos de la diferencia de potencial. Entonces, básicamente tenemos dos placas paralelas que generan un campo. Entonces, para visualizarlo mejor, ¿verdad? Tenemos aquí dos placas, una negativa y una positiva. ¿Por qué casi siempre hay dos placas? Porque este arreglo se usa mucho en circuitos. Este, Especialmente hay un componente de circuitos que se llaman capacitores. Los capacitores almacenan energía en forma de campo eléctrico. Entonces, bueno, aquí está uno y genera un campo eléctrico. ¿Ok? Este campo eléctrico tiene una magnitud de 8000 newtons sobre coulombs. ¿Ok? Estas placas se encuentran separadas por 0,05 metros. Entonces, la distancia de separación entre las placas, o sea, el espacio que hay entre estas placas, se llama D, es igual a 0,05 metros o 5 centímetros. Entonces, primero me dicen, encuentre A, la diferencia potencial, ¿verdad? O sea, me dicen A, encontremos el voltaje. Entonces, para encontrar el voltaje, pongamos esto de aquí más claro, ¿verdad? Para que se vea. Entonces, ¿cómo hacemos la parte A? Entonces se encuentra el voltaje. Bueno, si nosotros vemos nuestros apuntes, habíamos llegado a una ecuación que dice que el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por la distancia de separación. Entonces, esto es simple, ¿verdad? Esto es el voltaje, es igual a 8000 newtons sobre coulombs multiplicado por 0,05 metros. Esto me da un voltaje de 400 voltios. Yo no sé si ustedes saben, pero esto es un voltaje bastante alto, ¿verdad? Digamos, los electrodomésticos que tal vez más voltaje consumen o que más voltaje necesitan, como las lavadoras o las secadoras, trabajan con un voltaje de 220. Entonces imagínense, es casi que el doble. Después dice, el trabajo para mover un electrón de una placa a la otra. Ok, entonces tenemos B. Me preguntan por el trabajo. ¿Cómo puedo sacar el trabajo? Bueno, yo recuerdo que hay otra fórmula de potencial que es igual al trabajo total realizado por la carga eléctrica. Y me dicen que es un electrón, ¿verdad? Me dicen el trabajo para mover un electrón de la placa a otra. Entonces, yo tengo un electrón acá, ¿verdad? Sale un electroncillo de acá y va a viajar por el campo eléctrico hasta llegar al otro lado. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo recuerdo que los electrones tienen una carga fundamental y esa carga fundamental es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros vamos a tener que el voltaje es igual al trabajo entre la carga, pero ya tenemos cuánto es el voltaje y cuánto es la carga. Entonces, esto nos daría un resultado de que el trabajo es igual a la carga por el voltaje. Entonces, en este caso, vamos a tener que el trabajo va a ser igual a 400 volts multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19 joules. El resultado me da 6,4 por 10 a la menos 17 joules. ¿Okay? Esta es la parte B.
Ahora seguimos, dice la parte C, la fuerza, ¿verdad? Entonces todos sabemos que si un electrón se está moviendo de un lado a otro y hay un trabajo, ese trabajo lo que hace es causar una fuerza sobre este electrón, ¿verdad? Que va a ser una fuerza que va hacia allá. Entonces, ¿cómo encontramos esa fuerza? Bueno, para encontrar esa fuerza tenemos que recordar que era el trabajo, que yo podía poner el trabajo como fuerza por distancia. Entonces, si ustedes ven acá, ya tenemos el trabajo y la distancia, entonces me queda que la fuerza va a ser igual al trabajo hecho por entre la distancia. Entonces, esto me quedaría como 6.4 por 10 a la menos 17 joules dividido entre la distancia, ¿verdad? Que la distancia es 0.05 metros. ¿Ok? Eso me daría una fuerza aplicada de 1.28 por 10 a la menos 15. Newtons. ¿Ok? Como me da 28, para seguir trabajando con dos cifras significativas, pongamos 1.3 por 10 a la menos 15 newtons, ¿verdad? Y ahora vamos a encontrar la aceleración. Entonces, ¿cómo es lo que nos queda, verdad? Dice la aceleración del electrón. Entonces, vamos a ver. Tenemos que, perdón, esta era la parte, esta la parte B, esta la parte C y esta es la parte D. Entonces, la parte D me dice encuentre la aceleración del electrón. Entonces, primero que todo, tenemos que buscar la masa de un electrón. Si buscamos la masa de un electrón, nos va a dar que la masa de un electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Y por qué necesitamos la masa? Porque todos sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a tener que la aceleración es igual a fuerza entre masa. Entonces, en este caso vamos a tener 1.3 por 10 a la menos 15 newtons dividido entre 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y esto me daría una aceleración. Esto me daría una aceleración de 1.4 por 10 a la menos 15 por 10 a la 15 metros por segundo a la 2, que es demasiado, ¿verdad? Es muy grande. Entonces ahí tenemos esta ecuación, ¿verdad? Si ustedes ven, podemos calcular también el tiempo, porque tenemos la distancia, el tiempo que duraría en recorrer la placa, pero con esa aceleración lo haría en un tiempo demasiado pequeño. Entonces, acá está, ¿verdad? Y es lo que esperamos. Nosotros esperamos que los electrones en un cable, en un circuito, se muevan a velocidades bastante grandes. De hecho, ustedes pueden calcular la velocidad final que va a tener el electrón, ¿verdad? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿verdad? Y podemos suponer que el electrón
sale del reposo. Entonces vamos a tener esto acá y me va a quedar que la velocidad final del electrón va a ser a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. En nuestro caso la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada 2 veces esta aceleración, 1.4 por 10 a la 15 por la distancia, que es 0.05. Entonces tendríamos que la velocidad final vendría a ser dos veces 1.4 por 10 a la 15 por 0.05. Eso nos da como resultado, ya les digo, eso da 1.183.000, perdón, da 11.832.159 metros por segundo. Ok, y alguien me diría, profe, pero ¿cuánto es esto? Esto ya les digo cuánto sería. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta, la velocidad final sería 1.2 por 10 a las 7 metros por segundo. Y para que ustedes se den una idea, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 aproximadamente metros por segundo. Entonces, eso es como unas 10 veces más pequeño que la velocidad de la luz, pero de hecho es un 0, es un 4% la velocidad de la luz, pero es igual una velocidad bastante alta. Entonces no nos pidieron, pero podemos calcular la velocidad. Imagínense a esa velocidad cuánto tiempo es lo que tarda, ¿verdad? En recorrer ese pedacito tan pequeño, ¿verdad? Entonces ahí está. Ese sería el problema.